En la década de 1930 el mundo experimentó una crisis económica y los viejos odios se convirtieron en guerras, por lo que Orwell tuvo mucho para observar y sobre lo cual escribir. Era una época negra de la historia mundial. Años después, mientras escribía 1984 en la soledad de una granja isleña y reflexionaba sobre 20 años de historia, llegaron el genocidio y la tortura. Orwell proyectó esas tendencias sanguinarias hacia el futuro. Empezó a barajar posibilidades. ¿Y si un tirano aprovechara la idea del minuto de silencio, habitual en los días en que se recuerda a los caídos, y la revirtiera por completo? El ejercicio de 2 minutos de odio arrastró a todos, hasta a los que se mostraban más renuentes, a un repugnante éxtasis de miedo y venganza, de deseos de matar, torturar, golpear rostros con un martillo. En definitiva, se trata de una demostración del humor negro y satírico de Orwell. En lugar de 2 minutos para recordar a los muertos, se tienen 2 minutos para desear que los demás se mueran. Orwell vivió en una época en que Hitler y Stalin alentaban la histeria nacional para deshacerse de sus enemigos políticos. Para burlarse de los tiranos, creó al máximo enemigo de Gran Hermano. Goldstein, el blanco de la ira de los ciudadanos de Oceanía. Goldstein era una referencia apenas velada a Trotsky, el rival político de Stalin que terminó asesinado. Los 2 minutos de odio siempre culminaban con una aparición de Gran Hermano en la pantalla, para alegría de todos los ciudadanos de Oceanía. El odio era la sátira que Orwell esgrimía contra los dirigentes políticos que soñaban con un completo dominio sobre la mente de todos y cada uno de los ciudadanos. Durante la última mitad del siglo, las protestas masivas y las manifestaciones de odio hicieron su aparición con regularidad en las noticias televisivas. Pero la propia televisión se convirtió en un instrumento de manipulación del odio. Odiábamos a Saddam Hussein y teníamos motivos para pensar que debíamos odiarlo. Luego odiamos a Osama Bin Laden. No sabemos qué hizo en verdad, pero lo odiamos y así son las cosas. Odiábamos a Gaddafi, pero dejamos de odiarlo porque las cosas parecieron calmarse en Libia. No cabe duda de que en los próximos años nos propondrán nuevos objetos de odio. Y es cierto que todos queremos odiar. Hay algo en nosotros que hace que nos guste odiar. Y Orwell era muy perceptivo en ese sentido. 1984 se publicó al comenzar la Guerra Fría, que fue un período de mucho odio y miedo. De inmediato Occidente utilizó el libro como arma ideológica contra el Este. La ironía es que George Orwell era un hombre de izquierda. Luego sostuvo que había escrito el libro como respuesta indignada ante el totalitarismo en cualquier parte, tanto en Occidente como en la Unión Soviética. De todos modos, no cabe duda de que Orwell detestaba a Stalin. 10 años antes de empezar a escribir 1984, había experimentado el horror del poder totalitario durante la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española estalló en 1936. Fue un enfrentamiento clásico en tiempos modernos. Ricos contra pobres. Fascistas contra comunistas. La derecha contra la izquierda. También fue un preámbulo del enfrentamiento principal que estallaría pronto. La Segunda Guerra Mundial. Orwell había obtenido sus credenciales de periodista y en compañía de su flamante esposa, Eileen, viajó a Barcelona. Quería ser más que un simple corresponsal de guerra.
Dicen que cuando su editor le preguntó para qué iba a España, le contestó, alguien tiene que matar a los fascistas. Se parece a los primeros republicanos norteamericanos. Cuando se considera que tiene lugar una injusticia, hay que descolgar el arma de la puerta de la cabaña o la granja y sumarse a la milicia. Y eso fue lo que hizo. Se sumó a una milicia de trabajadores llamada el POUM. Sabía que los poumistas combatían a los fascistas, pero sabía muy poco sobre las complejidades políticas de la izquierda española. Abundaban los enfrentamientos entre algunos grupos de trabajadores y las fuerzas comunistas que apoyaba el Partido Comunista Ruso. Orwell pronto quedó inmerso en más de una guerra. Y creo que esto es lo que más les cuesta entender a los que no son españoles. En los Estados Unidos asociamos a los comunistas con una posición revolucionaria, mientras que aquí, en España, los comunistas estaban contra la revolución. Creo que eso nos resulta muy difícil de entender. Pero pienso que en este caso, lo que hacían los comunistas españoles era acatar la política exterior de la Unión Soviética y de Stalin, en lugar de defender a los trabajadores españoles. Stalin temía que una victoria de los trabajadores en España pudiera alarmar a las naciones occidentales. Por lo tanto, quería decidir dónde y cuándo los trabajadores se rebelarían. A Orwell le indignaba la traición rusa. Luego, durante una escaramuza que tuvo lugar en abril de 1936, Orwell resultó herido. Un disparo le atravesó la garganta. Eso le afectaría la voz durante el resto de su vida. Lo enviaron a Barcelona para que se recuperara. Una vez ahí, Orwell quedó consternado al ver que la solidaridad de la izquierda había sucumbido al enfrentamiento entre facciones. Pronto los estalinistas empezaron a atacar a los milicianos y a detener a sus dirigentes. George Orwell y su esposa huyeron hacia el norte, justo a tiempo. Para la primavera de 1939, los fascistas habían ganado. Fue una derrota devastadora para la izquierda. Orwell estaba convencido de que la campaña de intrigas, engaño y terror de Stalin era responsable de la victoria de Franco, el general fascista. En el otoño de 1940 empezó la batalla de Inglaterra. Hitler dispuso el bombardeo de objetivos civiles. A pesar de los bombardeos diarios, Orwell pasó unos meses escribiendo un libro, una suerte de fábula infantil que reflejaba su experiencia con los comunistas en España. Se convirtió en su primer libro exitoso, Rebelión en la Granja. Al comenzar la historia, los animales idealistas de la granja se rebelan y expulsan al dueño del lugar. Al principio disfrutan de la libertad y la igualdad. Gradualmente, sin embargo, advierten que algunos animales pasaron a ser más iguales que otros. Todos los personajes de la Revolución Comunista Rusa hacen su aparición bajo el disfraz de distintos animales. Un cerdo llamado Napoleón, el peor de todos, es por supuesto Stalin. Creo que la intención de Orwell fue que Rebelión en la Granja constituyera un lamento por la revolución traicionada. Rebelión en la Granja tiene un tono muy diferente de 1984. Tal vez una de las razones fuera que la esposa de Orwell, Eileen, ejercía gran influencia en su escritura mediante sus comentarios. Es un libro mucho más accesible que 1984 y no tiene una visión tan pesimista. La visión de un mundo oscuro y opresivo en el futuro de 1984 puede relacionarse con los trágicos acontecimientos que tuvieron lugar en la vida de Orwell. En 1945, cuando estaba por publicarse Rebelión en la Granja, llegaban a su fin los sombríos años de la guerra, y Orwell había adoptado un niño anticipando un futuro mejor. Su esposa Eileen murió durante una operación. Fue algo completamente inesperado. Menos de un año después de su muerte, Orwell tomó la decisión de abandonar Londres con su hijo de 2 años y trasladarse a la isla de Jura. De inmediato empezó a trabajar en 1984.
Fue su último libro. Estaba muy grave cuando lo escribió. Y creo que la mezcla de desesperación respecto de Europa, del futuro político y de sus posibilidades de sobrevivir hacen que este sea uno de los libros más terroríficos que hayamos leído. Steamer! Dead overhead! Get down! Get down! 1984 se llevó al cine 3 veces. En la última versión, John Hurt encarna a Winston Smith, un hombre conflictuado. Ref Times 14284, page 3, byline 2, should read, Miniprod forecast increased Chukka Russian, April 1980. Su trabajo diurno consiste en destruir el pasado. Por la noche, recorre Londres en una búsqueda desesperada de la verdad sobre ese pasado. Can I help you? What's this? Oh, it's a beautiful thing. It's over 100 years old. Cost you $4. Un pisapapeles de coral con la figura de una pequeña iglesia. Oranges and lemons. Say the bells of St. Clemens. What was that? Orwell idealizaba las cosas simples y puras. Something old. En Jura, Orwell veía las aves, prestaba atención a cada pequeña flor y ave. Tal vez hallara algo de esperanza en la desolación del paisaje que le hablaba. Creo que si alguien vive en un lugar desolado, la primera prímula que florece o la primera golondrina adquieren un significado muy importante. Pero había micrófonos ocultos y escuchas. La paranoia lo cubría todo. Según algunos informes procedentes de Alemania Oriental, la gente se rendía. Empezaba a gustarles espiarse unos a otros. Espiaban a su padre, a su madre, a sus hijos, a sus amigos. Esa sociedad paranoica nos resulta muy extraña en el occidente democrático, pero existió en verdad. Watch me again. Winston teme a todos. I'm 39 and I've had 4 children. Now look. Rara vez habla con mujeres. Solo parece relacionarse con la autoritaria instructora de la telepantalla. You can do it if you want to. Remember our fighting men. Luego pasó algo completamente inesperado. Winston advierte que Julia, la joven del departamento de ficción, le lanza miradas furtivas. Supone que es de la policía del pensamiento. Ella finge una caída y logra deslizarle una nota. Es el comienzo de un romance clandestino. El primer encuentro secreto tiene lugar en el campo inglés, el único lugar donde hay algunos claros en la red de telepantallas vigilantes. Ser atrapado equivaldría a torturas, la muerte o tal vez algo peor. La ciencia ficción más poderosa no es la de una novela, película o cuento que vaticina el futuro con exactitud. Es la de una historia que evita un futuro. Y 1984 es una de las profecías preventivas más poderosas de todos los tiempos. Él presentó un panorama que resultó tan terrorífico que millones de personas se dijeron: durante el resto de mi vida voy a esforzarme para asegurar que esto no ocurra. Eso es algo poderoso. Eso es literatura, literatura poderosa.
Cuando llegó el verdadero año 1984, no solo la televisión, sino todo el mundo había cambiado de una manera que Orwell no había imaginado. Mikhail Gorbachev accedería al poder en la Unión Soviética, lo cual derivaría en la caída del muro y el derrumbe del comunismo. Y 1984 también fue el año en que se reorganizó una pequeña red de computación del Pentágono a los efectos de crear una red universitaria civil. Pronto se la conocería con el nombre de Internet.